Bien, buenos días. Buenos días nuevamente a un espacio de conversación en estas videoconferencias de la clase de biología, del curso de biología general. Bueno, espero que hayan pasado una semana tranquila, en familia, y que pues tanto ustedes como sus familias también estén bien, ¿no? Vamos a iniciar con esta cuarta unidad, que es la última. Ya prácticamente nos hace falta nada más unas 2 semanas de clases y un poco más, 2 semanas de días, para que concluyamos con el curso de biología. Bueno, hay algunos anuncios que quiero hacer. Sin embargo, voy a compartir pantalla primero, pues para que de una vez pasemos a los anuncios antes de que comencemos a hablar un poco de la temática de esta cuarta unidad. A ver, déjenme compartirles pantalla. Bien, una vez que estamos ya compartiendo pantalla, les recuerdo que de acuerdo a la programación, ¿no? De acuerdo a la programación del curso de Biología General, hemos seguido con las fechas, hemos respetado las fechas, solamente hicimos el cambio de las evaluaciones a partir del tercer parcial. Recuerdan las evaluaciones, porque introducimos ahí unas fechas diferentes. Pero si ustedes se fijan aquí en el cuadro que les estoy mostrando, que esto está en la programación, en el calendario, este cuarto parcial es un parcial que tiene un total de 12 horas para cubrir el contenido, y cuya evaluación es el viernes 23 de abril. Entonces hay que anotar en el calendario, hay que tenerlo ahí pendiente, que la evaluación es el 23 de abril. Esa es la fecha del último examen parcial o de la última evaluación parcial. Ok, recuerden que también aquí en el calendario aparecen asignaciones, ¿no? Entonces, para el cuarto parcial, siempre hay una guía o hay un cuestionario o cuestionarios o diagramas. Entonces, para el cuarto parcial hay una guía teórico-práctica del tema de reproducción y del tema de principios de genética, que cuesta 4 puntos y que se supone iba a estar disponible según el calendario desde el día de hoy. Sin embargo, recuerden que es ahí donde hicimos los cambios. Nosotros les vamos a avisar esta semana. En esta semana se va a habilitar esas asignaciones. Lo mismo esta asignación por el docente. Esta asignación va a estar disponible desde el lunes 12. Esta sí va a estar disponible desde esa fecha, el lunes 12. Pero esta otra no desde hoy, porque le estamos haciendo cambios, modificaciones, algunos arreglos. Entonces, no está disponible desde hoy, pero sí va a estar disponible desde esta semana. Recuerden que igual en Semana Santa no pudimos trabajar porque en una semana no trabajamos, ni ustedes ni nosotros tampoco. Bueno, aquí solo hay un pendiente que al final, como ven ustedes, del cuarto parcial, cuarto examen parcial, como aparece aquí y aparece arriba, siempre va a ser el 23, viernes 23 de abril. Sin embargo, recuerde que solo dura una hora, precisamente por esos cambios también que hicimos y que se les comunicó de manera oficial en el aula hace ya bastantes semanas atrás. Entonces no es de las 4 a las 6, sino que de las 4 a las 5. Bien, recuerde que hay una reposición de tarea, una tarea que usted no haya presentado en alguno de los parciales. Usted la puede reponer el sábado 24 de abril, desde las 6 de la mañana hasta las 11:59 p.m. Pero es una tarea, no son todas las tareas, ¿verdad? Es si dejó una por ahí que no hizo, usted puede reponerla. No importando que sea foro, no importando que sea un cuestionario o cualquier otra asignación que se haya dejado por parcial. Pero es únicamente una. Y va a estar disponible o va a poder ser recuperada el 24, sábado 24 de abril, de 6 de la mañana a 11:59 p.m. La entrega de notas formalmente
va a ser el día entre los días 26 y 28. Digo formalmente por lo siguiente. Mire, quiero dejarles claro una cosa. Vamos a ir al campus virtual en un momentito para dejarle claro esto de las notas. Ahorita vamos a hablar de eso un momentito. Reposición de un examen que usted no haya hecho por alguna razón justificada o de su nota más baja. Usted hizo todos sus exámenes, pero en uno de esos parciales tiene una nota muy baja. Usted dice, bueno, lo voy a reponer. Entonces, perfectamente lo puede reponer. Y eso es el 29 de abril, ¿verdad? Siempre va a ser a las 4 de la tarde, de 4 a 5, hasta el momento. ¿Verdad? Aunque aquí dice de 4 a 6, ¿verdad? Pero no. Los exámenes solo estamos dando una hora para que usted pueda reponer o hacerlo. De reposición el 29 de abril. Bien, recuerden que según el calendario también, si me voy más arriba, las clases finalizan el 1 de mayo. ¿No? Es decir, el 1 de mayo ya no tendríamos que tener nada de clases y ninguna evaluación, ninguna. Y las calificaciones, el registro de calificaciones, la subida de notas o de calificaciones al sistema de registro de la universidad son el 4, 5 y 6 de mayo. Eso quiere decir que nosotros los docentes estamos obligados a subir su nota el 4. Usted puede visualizarla, creo que ese mismo día 4 ya, pero en la tarde, tarde-noche. Y el día 5 de mayo usted puede visualizar, todo el día puede visualizar su nota en el sistema, y el 6 de mayo todavía la puede ver, y el 6 de mayo sería como el último día para poder hacer algún ajuste si fuera necesario. El periodo finaliza el 8 de mayo. Entonces, vea usted que prácticamente terminando abril, ¿verdad? Con la reposición el 29, nosotros ya no tenemos nada pendiente con ustedes. Ese sería el último día, más que subir notas, y si hubiera algún ajuste que hacer, pues se hace el ajuste en estos días, del 4 al 6 de mayo. Bueno, con relación a lo que les estaba mencionando sobre la entrega de notas, ahorita vamos al curso. Aquí está el curso, ya está habilitado desde hoy en la mañana. Está habilitada la 4ª unidad, ¿no? Para que usted pueda ir bajando la información, viendo los videos, buscando por su cuenta también, leyendo en los capítulos del libro, etc. Aquí está ya disponible pues el contenido para la 4ª unidad. Vamos a tratar de ser muy detallados en esta 4ª unidad para que pues al final usted no tenga mayor problema para realizar ejercicios, ¿no? Porque este parcial, aunque es el parcial en donde usted debe realizar ejercicios prácticos, incluso para resolver un examen, es de hecho el parcial más sencillo. O sea, en realidad es mucho más sencillo que el tercero, ¿verdad? Que el tercero es un poquito más pesado, o que el mismo, o que los otros parciales anteriores, el primero y el segundo, que también eran pesaditos por el contenido, porque era bastante contenido, bastantes temas, también eran bastante pesados, pero este 4º parcial o esta 4ª unidad en realidad es la más simple, la más sencilla. Entonces aquí está el contenido, cualquier contenido extra, yo siempre les avisaré, como para clarificar información, clarificar los temas. Ahora, esto que voy a decir ahorita me lo tienen que entender muy bien. Lo voy a repetir porque ya lo había dicho al inicio del curso. Ya lo había dicho. Entonces, miren, con el tema de las calificaciones, el sistema tiene un apartado de calificaciones, ¿ya? Aquí dice configurar calificaciones. En realidad nosotros, o por lo menos yo en lo personal, pero como grupo, la coordinación de biología, no sugerimos que usted se base en ese cuadro de calificaciones del sistema, del aula. ¿Por qué? Porque hay que configurarlo. Y hay ahí unos detalles un poco complicados de configurar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No busque usted el cuadro de calificaciones porque le van a aparecer calificaciones erradas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando usted se va
a cada unidad, por ejemplo, la unidad 1, y usted se va a las evaluaciones de la unidad del cuestionario. El foro todavía no ha sido visualizado la calificación, por eso no la tienen, pero yo se la voy a mostrar el día jueves, la calificación del foro. Pero aparte de ese foro, recuerde, estaba el cuestionario. Entonces, lo que uno tiene que hacer es irse a cada una de las asignaciones, entrar a ellas y ver cuánto tiene, porque ahí le va a aparecer su nombre y le va a aparecer su nota. Eso es lo que tiene que hacer usted. No irse a calificaciones del aula. Ahí no, porque ahí le va a aparecer un conteo diferente. Le va a aparecer ahí una nota que no corresponde a su nota que sacó usted en cada una de sus asignaciones. Entonces, lo que yo voy a hacer para el jueves es que de aquí al jueves yo le voy a tener un cuadrito en donde le voy a resumir cuáles son sus calificaciones hasta ahorita, hasta la tercera unidad, para que solamente falte sumar las asignaciones de este cuarto parcial, faltaría sumarlas a ese cuadro, faltaría sumar el examen del cuarto parcial, por supuesto, y faltaría sumar la nota de laboratorio que usted tenga al final. Esas son las cosas que tendríamos que sumar por último. Pero yo el jueves, ya el jueves de esta semana, les voy a subir un cuadrito de calificaciones. Se lo voy a subir aquí a presentación y foros, ¿verdad? Ahí aquí a presentación y foros. Aquí le voy a subir, le voy a indicar que aquí va a estar al final de acá. Aquí al final, después de foros de consultas, aquí va a estar un archivo con las notas que usted tiene hasta la tercera unidad. Y esas notas son tomadas literalmente, escúcheme bien, esas notas son tomadas literalmente de cada asignación y de los puntos que usted tiene en cada una de las asignaciones de las unidades. Así, literalmente, sin hacer ningún otro cálculo, solo se toma la nota que usted tiene en esas asignaciones, en cada unidad, y se van sumando. Entonces, eso va a estar listo el día jueves. Ya cuando empecemos la videoconferencia, usted ya tendrá subido ese cuadro con esas calificaciones hasta la tercera unidad. Quien no haya hecho algún examen por alguna razón y que no me haya justificado esa razón, me la tiene que justificar porque entonces tiene que reponer ese examen el día de la reposición. Bueno, entonces aquí la cuarta unidad ya está disponible. Entonces, la unidad 4 básicamente habla del tema de reproducción y del tema de principios de herencia. Cómo al reproducirnos, los seres vivos, heredamos características que se reflejan tanto a nivel físico, visible, como aquellas características que no podemos ver porque la codificación genética las traduce en la función de un órgano, en la estructura de los sistemas orgánicos del cuerpo. Entonces, todo eso, ¿no? O sea, nosotros heredamos a nuestra descendencia todas las características que se combinan en nuestro ADN celular. Entonces, básicamente de eso se trata esta cuarta unidad, de entender el proceso reproductivo de los seres vivos, entender qué es la reproducción y cómo la reproducción perpetúa las especies, y luego entender cómo a los hijos, nosotros, o los seres vivos en general, cómo transmiten, cómo pasan a través de los genes, cómo pasan las características y las adaptaciones que esos progenitores han ganado en su vida, cómo pasan esas adaptaciones para sobrevivir a su descendencia y cómo la descendencia entonces está lista, está preparada para poder pues cambiar también, adaptarse y cambiar junto con el medio, poder sobrevivir y a su vez reproducirse en algún momento para perpetuar la especie. Entonces, iniciemos con una presentación simple, sencilla, de lo que es la reproducción. Entonces, vámonos aquí a esta presentación y hablemos un poco de la reproducción. A ver. Vamos a tratar de maximizar esto. Vamos a ver, permítanme un segundito.
Bueno, mientras esto funciona, entonces la reproducción es una característica de los seres vivos, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto antes. O sea, es sencillo entender que un ser vivo se puede reproducir, porque tiene esa capacidad. Es una de las principales características de la vida, que la vida se puede replicar, o sea, se puede copiar, se puede reproducir. En la reproducción, que es un proceso, ¿no? Es un proceso bastante complejo, la reproducción, que involucra, por supuesto, órganos del cuerpo, células especializadas en esa reproducción, involucra un desarrollo del individuo, ¿no? Del organismo que se va a reproducir. Entonces, es todo un proceso bastante complejo, pero si hablamos conceptualmente de lo que es reproducción, tendríamos que hablar de lo siguiente. Vamos a aumentar un poco esto, ya que no quiere mostrarse en pantalla completa. Vamos a ver. Entonces, de la reproducción hay, conceptualmente hablando, pues muchos conceptos, ¿no? Pero reproducción, veamos algunos de esos conceptos de acuerdo a los libros que hemos estado consultando, de acuerdo a la literatura. Vea que reproducción, por un lado, de acuerdo al libro de Solomon, es el proceso por el cual se producen nuevos individuos. Ese es uno de los conceptos. Producir un nuevo individuo. O sea, cuando hablamos de un nuevo individuo, estamos hablando de un organismo que no existía, que se formó desde un inicio siendo un par de células, ¿verdad? Es un individuo nuevo que no existía. Entonces, eso es, por un lado, lo que dice Solomon, que es un proceso en el que se producen nuevos individuos, ¿verdad? A partir de un par de células obtenemos un nuevo individuo, por supuesto, de la misma especie, o sea, de la especie que se está reproduciendo, ¿verdad? Por otro lado, el libro de Taggart, otro libro de biología que yo he utilizado en algunas ocasiones, que es básicamente este libro, ¿no? Este libro, que aquí lo tengo abierto en la sección 2, donde habla de principios de la herencia, en donde vemos precisamente en esta imagen un óvulo, una célula muy grande, ese óvulo, vea, ese huevo, y otras células mucho más pequeñitas, hasta 100 veces más pequeñas, los espermatozoides, que usted ve aquí una nube de espermatozoides, que es literalmente lo que ocurre, hablando de muchos animales, que optan por una reproducción de tipo sexual, es lo que realmente se ve cuando el proceso de reproducción ha iniciado y no ha sido fecundado todavía el óvulo o el huevo por los espermatozoides. O sea, llega una nube de esperma o de espermatozoides, llega una nube, una cantidad bastante grande, llega cerca del óvulo, pero solamente uno de ellos puede fecundar, o sea, puede penetrar la membrana de esta célula llamada huevo o óvulo, para luego combinar su ADN con el ADN de ese óvulo y generar un cigoto, que sería la célula de donde nosotros nos originamos. Primero todos nosotros, si somos organismos que nuestros padres se reproducen de forma sexual, entonces todos nosotros los que derivamos de esa reproducción sexual, primero en un inicio somos un cigoto, somos dos células que se unen, ¿verdad? Entonces, en este libro de Taggart, observe que el concepto de reproducción es proceso asexual o sexual, porque son dos vías que se pueden seguir para reproducirse. Un organismo puede seguir dos vías para reproducirse, una vía asexual y una vía sexual. Entonces dice proceso asexual o sexual, mediante el cual una célula o un organismo genera descendientes, o sea, genera a otros de la misma especie. Bien, entonces, por último, otro libro de texto
menciona que la reproducción es la formación de nuevos individuos, así como decía Solomon, a partir, pero añade, a partir de otros ya existentes. Esto es un hecho importantísimo de la reproducción y de la vida como fenómeno en el planeta Tierra, porque, como ya habíamos visto en la teoría celular, una célula solo se puede originar de otra que le da vida. O sea que no se pueden originar las células, no se pueden originar de la nada, no pueden llegar a existir de la nada, sino existen porque otra célula les dio vida, otra célula se reprodujo y produjo a esa nueva célula. Eso es un hecho real. La vida no se puede generar por un acto espontáneo, no se puede generar al azar, sino que se genera porque otro organismo le da vida a ese nuevo individuo. Entonces, hay dos vías que un organismo vivo puede seguir para reproducirse. Una vía de reproducción asexual y una vía de reproducción sexual. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos? Bueno, en una vía asexual, vea lo que dice, es un tipo de reproducción en la cual no ocurre fusión de gametos y en la que la composición genética de la progenie suele ser idéntica a la del progenitor. Entonces, mire que en una vía de reproducción asexual, este camino de reproducción que siguen muchos organismos en el planeta, es un proceso en el que no ocurre, dice, fusión de gametos. ¿Quiénes son los gametos? Estos son los gametos. Los gametos son células especializadas en la reproducción. Los gametos son el espermatozoide, es el gameto masculino, el gameto que producen los machos, y el gameto femenino sería el óvulo o el huevo, que es el que producen las hembras. Entonces, en una reproducción de tipo asexual no hay fusión de gametos. ¿Qué es fusión? El término fusión significa unión, o sea que no hay unión entre un esperma y un óvulo. No hay fecundación. Entonces, los organismos que se producen de una reproducción asexual son idénticos al progenitor. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque, como dice aquí, la composición genética no cambia. Es la misma, es una copia, la composición genética o la composición de ADN, los genes, son los mismos que el progenitor que le dio vida. Es una copia, es un clon. Son ejemplos de reproducción asexual. Aquí hay varios mecanismos de reproducción asexual. La fisión procarionte. Mire que aquí se introduce otro término, fisión. La fusión decíamos que era unión. La fisión es un término que alude a la separación. Es cuando un todo se separa, más bien. Entonces, fisión procarionte o también llamada fisión binaria es un mecanismo de reproducción que comúnmente se da en organismos procariontes o procariotas, células procariotas, bacterias, por ejemplo, que se dividen en dos. Una célula se divide en dos y produce a un nuevo individuo. También otro mecanismo de reproducción asexual es la fragmentación, en donde el cuerpo de un ser vivo, como lo dice su nombre, se fragmenta en segmentos o secciones o en partes, y cada una de esas partes da lugar a un nuevo individuo. La gemación, que es la producción de yemas o gemas, que son como pequeñas versiones del organismo. Ya vamos a ver unos ejemplos. En el caso de las plantas, propagación vegetativa es un mecanismo de reproducción asexual. Como por ejemplo cuando la gente hace cuando saca una estaca, una sección del tallo de una planta y luego lo injerta en el suelo, dándole agua y proporcionándole las condiciones de temperatura, etcétera, necesarias para que se reproduzca. ¿Ya? Esto está produciendo una nueva planta a partir de un fragmento de la planta y eso es una forma de reproducir de forma asexual una planta. Esporulación, que también es un mecanismo de producción que siguen
algunos organismos unicelulares, como hongos, por ejemplo, incluso bacterias, algunas bacterias, y también algunos organismos ya mayores, como hongos macroscópicos también, o incluso algunas plantas inferiores, algunas plantas no vasculares. Y la partenogénesis, que es un mecanismo de reproducción que siguen algunas hembras de algunos animales para producir descendientes sin necesidad de la presencia de machos. Esa es la reproducción asexual. Entonces, si por ejemplo nosotros nos vamos a ver el libro de Audesirc, en el libro de Audesirc, en el capítulo 41, es donde usted va a encontrar el tema de reproducción en los animales, que básicamente nos vamos a centrar más en la reproducción de los animales que en la reproducción de las plantas o de otros organismos vivos. Entonces, en este capítulo 41, ¿ya? Se comienza dando una explicación, por supuesto, de lo que es la reproducción y sus dos mecanismos, ¿verdad? Como usted puede ver ahí, sus dos vías de reproducción. La reproducción asexual, sin intervención de gametos, sin fusión de gametos, y la reproducción sexual, en donde sí hay fusión de gametos o células especializadas en la reproducción, que son producidas en unos órganos glandulares llamados gónadas. Las gónadas serían los órganos en el cuerpo de los machos y las hembras que producen ese tipo de células llamadas gametos. Entonces, en el caso de los machos, las gónadas serían los testículos, ¿verdad? Esas serían las gónadas masculinas, los testículos, que son órganos glandulares que producen esas células llamadas espermatozoides. Y en el caso de las hembras, las gónadas o la gónada femenina sería el ovario, porque es el ovario el órgano glandular en donde se produce el huevo o el óvulo. Entonces, esas son las gónadas. Pero ahorita estábamos viendo la reproducción de tipo asexual, en donde no intervienen gametos y donde la progenie es una copia o es un clon del progenitor. En la reproducción sexual, este es un tipo de reproducción en el que los dos gametos, tanto esperma como óvulo, se fusionan para formar un cigoto. Entonces vea que en la reproducción sexual sí hay fusión, o sea, unión de dos células especializadas para la reproducción. Fusión tanto de un gameto masculino, espermatozoide, y un gameto masculino, femenino, perdón, óvulo o huevo, para formar una célula con dos núcleos llamada cigoto. Entonces, todos nosotros, los hijos producidos a partir de una reproducción sexual, empezamos como un cigoto, como una célula con dos núcleos, ¿verdad? Y en la reproducción sexual, dice que la producción de descendientes es genéticamente variable por un proceso llamado meiosis, por formación de gametos y por fecundación. En la reproducción sexual, como hay fusión de dos células, cada una de esas células contiene ADN. Entonces hay una mezcla de ADN de ambos progenitores. Una mezcla de genes o de ADN del padre y una mezcla de ADN o genes de la madre. Entonces hay una conjugación. Entonces la composición genética de los hijos o de los descendientes de los organismos que se reproducen sexualmente es variable, no es idéntica, no es una copia de un progenitor o del otro, sino que es una mezcla de ambos. Entonces, en biología, la reproducción sexual tiene muchas ventajas. Tiene algunas desventajas, claro, pero tiene muchas ventajas. Y una de las mayores ventajas que tiene la reproducción sexual es que como los hijos son una mezcla de dos padres, reciben genes de ambos padres y reciben adaptaciones de ambos padres. Las adaptaciones que esos padres adquirieron a lo largo de la vida y que les permitieron sobrevivir, también pasan o son heredados a sus hijos. Y eso hace que los hijos sean más fuertes o digamos estén mejor adaptados para sobrevivir a los cambios del ambiente. A diferencia
de los descendientes o de los hijos que se producen de la reproducción asexual, porque esos solo son una copia de un progenitor y solo contienen, digamos, genes o adaptaciones de un progenitor. Pero ahí hay una debilidad, ¿no? Porque si usted hereda adaptaciones que le permiten sobrevivir de ambos bandos o de ambos lados, estará mejor adaptado o estará mejor capacitado para sobrevivir. Entonces, como dice esta diapositiva, para sobrevivir, cada especie requiere que sus miembros produzcan nuevos individuos a partir de o a fin de reponer los que se mueren. Recordemos que igual los seres vivos nos enfrentamos a una realidad pues muy dura, que es la muerte. Así como llegamos a existir, vamos a morir. Entonces, si no hubiera igual reproducción, no se podría reponer en una especie aquellos que se van muriendo. Entonces la especie desaparecería, ¿no? Se extinguiría por falta de reproducción. A nivel molecular, la reproducción depende de la capacidad de los ácidos nucleicos de duplicarse. Esto es algo bien importante, lo que dice ahí. A nivel molecular, la reproducción depende de la capacidad de los ácidos nucleicos de duplicarse. Vamos a ir viendo que realmente a nivel molecular lo que ocurre en la reproducción es que el ADN de cada célula de nuestro cuerpo o de cada célula del cuerpo de un ser vivo hace una copia de cada gen. O sea, se copian, se hace un duplicado del ADN. Y eso lo podemos ver en estas ilustraciones que vamos a ver un poco más adelante. Vamos a ver, voy a buscar aquí. Es más o menos así, ¿ya? Es decir, nosotros de nuestros padres heredamos genes, ¿no? Heredamos sus genes, pero los genes vienen organizados en cromosomas. Entonces, los cromosomas de la especie humana son cromosomas dobles, así como se mira aquí. Esto es un cromosoma doble. Esto es ADN. Esto es ADN, son hilos de ADN enrollados y enrollados y enrollados muchas veces alrededor de unas proteínas llamadas histonas. Y en cada una de nuestras células, no importando del órgano, del tejido que sea, el pelo, la piel, el hígado, el intestino, el riñón, etcétera, cualquier órgano, cualquier tejido, cualquier célula que forme nuestro cuerpo, contiene ADN que viene de ambos padres, contiene genes que vienen de ambos padres, mamá y papá. Y nuestros cromosomas, la forma como se organizan esos genes en cada una de nuestras células, es en un empaquetado doble. Voy a explicar mejor más adelante, pero en esta estructura que está viendo usted aquí, este es un diagrama de un cromosoma humano, un cromosoma doble humano. ¿Por qué es doble? Simple, porque recuerde que usted y yo, y todos aquellos organismos que venimos de una reproducción sexual, somos el resultado de una fusión o de una unión de ADN de nuestro padre y de ADN de nuestra madre. Entonces, nuestras células contienen cromosomas dobles porque una mitad de este cromosoma doble viene de su papá y la otra mitad de este cromosoma doble viene de su mamá. Cuando se fusionan los dos gametos, el espermatozoide y el óvulo, el espermatozoide trae su ADN, entonces le aporta esta parte a cada cromosoma, un lado. Y el óvulo contiene el ADN de su madre, entonces cada una de las células de nuestro cuerpo contiene esta otra parte, que es, digamos que, la copia que viene de nuestra madre, del ADN de nuestra madre. Entonces, todos nuestros cromosomas son dobles. A los cromosomas dobles se les llama cromosomas homólogos y están formados por estas partes. Esta sección de ADN que está aquí, que viene de cualquiera de los dos padres, se llaman cromátidas. Esta es una cromátida y esta sería su cromátida hermana, ¿verdad? La cromátida
y su otra cromátida que sería como su cromátida hermana. Por eso aparece aquí su cromátida hermana. ¿Por qué? Porque es básicamente igual. Contiene los mismos genes, nada más que de padres diferentes. Lo vamos a explicar de manera mejor para que lo podamos entender bien. Y luego aquí vemos solamente una cromátida o un cromosoma sencillo. Cuando solo tenemos un cromosoma sencillo, hablamos de una sola cromátida, que no está duplicado, ¿verdad? No es un cromosoma doble, es un cromosoma sencillo. Entonces hay dos términos importantes que tenemos que ir reconociendo desde ahora. Cuando hablemos de cromosomas haploides, haploide con H, me estoy refiriendo a cromosomas sencillos, así, o sea, cromosomas no duplicados, que solamente están en los gametos de nuestros padres. En los gametos de nuestros padres, no importa si es espermatozoide o si es óvulo, vamos a tener en esos gametos solamente cromosomas sencillos o cromosomas haploides. ¿Por qué? Bueno, porque si hablamos del espermatozoide de nuestro padre, ese espermatozoide solo va a tener ADN de nuestro padre, no va a tener ADN de nuestra madre todavía, porque no se ha unido con el óvulo. Entonces, haploide quiere decir sencillo, no duplicado, porque viene de un solo progenitor. O sea, es un solo genoma, no son dos genomas como aquí. En un cromosoma doble o duplicado, hay dos genomas, un genoma de mi madre y un genoma de mi padre. Y a esto ya, cuando estamos hablando de cromosomas dobles, ya hablamos de cromosomas diploides, no haploides. Cromosoma haploide es un cromosoma simple, una sola copia, un genoma nada más. Cromosoma diploide son dos genomas, ya unidos, el genoma de mamá y el genoma de papá. Bien, sigamos un poco con esto. Entonces, mencionábamos que hay diferentes mecanismos de reproducción asexual y algunos de ellos, incluso usted los puede observar en el libro, en el capítulo que estábamos viendo ahorita, los puede ver cómo son, cómo se dan. Una explicación sencilla, conceptual, de cómo se dan esos mecanismos. Entonces, asexualmente podríamos pensar en la gemación. Habíamos visto que la gemación era un mecanismo de reproducción asexual. ¿Y qué ocurre en muchos organismos vivos, como las hidras, como las esponjas marinas, como las anémonas de mar, como las medusas, los corales marinos también, y en algunos hongos como las levaduras? Entonces, ¿en qué consiste la gemación? Visto en una fotografía, la gemación es esto. Esto es una hidra. Esto es una hidra. Una hidra es un organismo animal muy simple que parece una planta. Miren que esto parece una planta. Esto parece un tallo y estas parecen ramas, ¿verdad?, que salen del cuerpo de ese tallo, pero en realidad no es una planta, esto es un animal. Que es un animal que vive en ambientes acuáticos, comúnmente ambientes de agua dulce, pero también hay algunas hidras de agua marina. Pues resulta que la hidra es un animal muy sencillo, muy simple, ¿verdad?, de los primeros animales, digamos, o de los animales menos complejos que hay en cuanto a estructura. Y usted observa que esta parte larga de aquí sería la hidra macho, la hidra adulta. Ya, toda la estructura es la hidra adulta, toda. Donde usted ve por aquí unos tentáculos, estos son unos tentáculos, que pues tienen un movimiento y que generan unas corrientes de agua que lleva el alimento hasta la boca. La boca del animal estaría como por aquí, en la base de estos tentáculos. Entonces las yemas o las gémulas son segmentos del cuerpo que crecen en una parte especial del cuerpo y que producen producen una protuberancia que se parece mucho al adulto. Mire la forma que tiene. O sea, se parece mucho al adulto, pero es una yema de ese adulto. O sea, es una estructura de donde va a salir otro adulto cuando crezca. Entonces, una yema o una gema, que también se le llaman gemas, son unos tejidos, ¿verdad?, son unos grupos de células que se
desarrollan o se unen para formar esta estructura que se llama yema, que sale de una parte especial del cuerpo del adulto y que se va a desprender, se va a caer del adulto, se va a desprender de aquí desde su base, y al caer va a crecer y va a dar origen a otra hidra. Eso se llama gemación, cuando se produce en alguna parte del cuerpo una yema. Es como que a usted le creciera, digamos, en una pierna, por decir algo. Digamos que a usted le creciera un bulto en su pierna. Digamos que el ser humano se reprodujera por gemación, asexualmente por gemación. Entonces, le crece un bulto en su pierna. O sea, le llega a crecer y va creciendo más ese bulto en su pierna, y va creciendo más y va creciendo más, y le van saliendo unas manitos, y le va saliendo una cabecita, y en algún momento, ¡puf!, se desprende ese bulto de su pierna. Y cae ahí al suelo, y luego, al ya desprenderse del cuerpo, esa yema, o esa gema, o esa gémula, comienza a crecer por división celular, y luego en algún momento va a dar lugar a otro igual a usted. Igual a usted porque va a ser un clon suyo. Recuerda que estamos hablando de reproducción asexual, en donde lo que se producen, los individuos que se producen son clones, son genéticamente iguales al progenitor, igualitos, tienen los mismos genes. Por lo tanto, va a tener los mismos genes para el pelo, los mismos genes en el ejemplo que les estoy dando, los mismos genes para los ojos, va a tener la misma forma de la nariz, la misma forma de la boca, la misma forma de las manos, la misma estatura, todo, porque es exactamente usted, es una yema suya. Eso es gemación. Entonces, como ven, como decía antes, hay muchos organismos vivos que se reproducen así, produciendo esas yemas. Están desde organismos unicelulares como las levaduras, hasta animales, ¿verdad? Animales multicelulares. Entonces aquí se ve otra imagen de la hidra adulta y aquí de la yema. Entonces mire que la yema es una versión en chiquito de este adulto y se va a desprender, y al desprenderse va a crecer más y se va a convertir en algún momento en una hidra adulta. Eso es una yema. Aquí se ve de otra forma, digamos. Mire que aquí está la hidra y aquí está su yema. Entonces, cuando se produce la yema, en algún momento la yema se desprende y al desprenderse va a crecer igual a un adulto, va a producir a un adulto de esa misma especie. Aquí hay una gemación de una levadura, aquí estas células que usted ve aquí. ¿Qué pasa en una célula de una levadura? Un organismo unicelular, en alguna parte del citoplasma celular se empieza a producir una yema, ¿verdad? ¿Qué es lo que contiene esa yema? Tanto en una hidra como en una levadura. ¿Qué contiene esa yema? Contiene una copia de todos los genes del adulto. Entonces, fíjese cómo cobra realidad lo que decía el concepto anterior. El concepto anterior decía que en la reproducción, lo que ocurre a nivel molecular es una duplicación del ADN. O sea, que el ADN se copia a sí mismo y esa copia la hereda a un descendiente. Entonces, en esta levadura, al igual que en esta hidra, el ADN tuvo que haberse duplicado primero, o sea, se copiaron todos los genes que formaban parte de ese ADN de ese adulto, se copiaron y se empaquetaron, digamos, en un segmento de citoplasma con membrana, se produjo una yema y esa yema en algún momento se desprende de la célula y produce a otra levadura. Entonces, eso es gemación. Decían también por ahí que las anémonas de mar, los corales, las esponjas de mar, algunos otros organismos como las hidras, son ejemplos de organismos vivos que se reproducen por gemación. Y las levaduras, por ejemplo, también. Esto es una anémona de mar y vea que esta es una yema de una anémona de mar. No se parece al adulto en el sentido de que la gema o la yema tiene los mismos tentáculos o la misma disposición de tentáculos, la posición de la boca. Y es un poquito más alargadito, digamos, porque tiene que desprenderse del adulto, caer en el suelo marino, en este caso,
y luego crecer para formarse un adulto como este que está aquí, ¿verdad? Pero este es un clon del adulto. Lo mismo las medusas, decía por ahí, ¿verdad? Que también se pueden reproducir por gemación. Es decir, una medusa puede producir yemas que al final dan lugar a otra medusa adulta, igual e idéntica a la madre que le dio vida en este proceso, ¿verdad? Interesante que en el caso de las medusas, las yemas se producen después de haberse producido un huevo y una plánula, que sería, digamos, una forma muy inmadura de la medusa. Y esa plánula que cae al suelo va a producir un pólipo, que es una estructura así como una hidra, muy parecida a una hidra, y del pólipo van a salir las yemas. Entonces, mire, cada una de estas es una yema que se va desprendiendo del pólipo y va dando lugar a una medusa nueva. Y esto por reproducción asexual, porque vea que aquí en ningún momento se introduce ADN de otra medusa. Está copiándose a sí mismo esa medusa. Igual los corales se reproducen de esa forma, ¿no? De manera asexual por gemación. En el caso de la fragmentación, que es otro tipo o otro mecanismo de reproducción asexual, por ejemplo, las estrellas de mar y algunos gusanos terrestres y marinos se reproducen de esa forma, fragmentación, fragmentar el cuerpo en segmentos y cada segmento da lugar a un adulto. Eso es lo que quiere decir esto. Por ejemplo, una estrella de mar, probablemente ustedes ya lo habían visto, o lo habían escuchado, o lo habían visto en algún documental. Cuando una estrella de mar se fragmenta su cuerpo, o sea, se desprende una porción de su cuerpo, de ese fragmento se origina otra estrella nueva. Algo como lo que aparece aquí. Si esta estrella de mar, digamos, se le rompe, se le fragmenta uno de sus brazos, ese segmento, ese brazo, va a regenerarse por, eh, por reproducción asexual y va a dar lugar en algún momento a otro individuo completo, completito. Entonces a eso se le llama fragmentación. Es como que a usted que usted se pueda fragmentar. Es como que nosotros pudiéramos decidir, digamos, separar un fragmento de nuestro brazo, ¿no? Que se nos caiga un fragmento de nuestro brazo, ¡pum!, se cayó. Y de ese brazo comienza a salir la otra parte del brazo, el torso, la cabeza, el otro brazo, la parte abdominal, la parte pélvica y las piernas. Igual va a salir otro individuo. Exactamente así. Eso se llama fragmentación. Claro, para que un organismo se pueda reproducir por fragmentación, tuvo que haber pasado primero por un proceso en el que duplicó, hizo una copia de todos sus genes, porque esa copia iba en ese fragmento o va en ese fragmento que al final contiene todos los genes del adulto y puede regenerar entonces a un organismo adulto. Algunos gusanos marinos o incluso gusanos terrestres llamados platelmintos o gusanos planos, porque son planos, se pueden reproducir de esa manera. Lo que hacen es lo siguiente. Estos gusanos lo que hacen es lo siguiente. Dividen o fragmentan sus cuerpos en porciones y de cada fragmento, vea, se origina otro individuo adulto, otro individuo completo. Eso se llama fragmentación. Son mecanismos muy complejos de reproducción. La fisión binaria y la esporulación son otros mecanismos de reproducción asexual. Comúnmente bacterias y algunos protozoarios se reproducen de forma binaria, por fisión binaria, y otros organismos, como por ejemplo hongos y algas, se pueden reproducir por esporulación. Incluso algunas plantas no vasculares, como los helechos, se pueden reproducir por esporulación. Entonces, ¿qué es fisión binaria? Fisión binaria es que una célula, una bacteria, se divida en dos, se parta en dos. Fisión es dividirse. Entonces, miren, existe una bacteria, digámoslo así, y por fisión binaria se parte en dos
y se producen 2 células a partir de una. Eso es fisión binaria. Cuando las levaduras, por ejemplo, o cuando algunos protozoarios, que también se reproducen por gemación, algunos también pueden reproducirse por división, división mitótica, en donde una célula adulta se divide en 2 y produce otra célula. Y en la esporulación es un poco más complicado el mecanismo, pero en la esporulación es el núcleo de una célula el que se divide muchas veces, o sea que hay más de una copia en la esporulación. Interesante, hay más de una copia del ADN, o sea, hay muchas copias del ADN, porque el núcleo, cuando dice aquí que el núcleo se divide muchas veces, lo que quiere decir es que el núcleo se copia muchas veces. El ADN se copia más de una vez. Entonces hay muchas copias del ADN y cada una de esas copias de ADN va a tomar una porción de citoplasma y va a formar una membrana. Y luego cuando ya, digamos, todos esos fragmentos hayan, o todas esas copias de ADN del núcleo hayan adquirido citoplasma y se hayan encerrado en una membrana, salen de la célula progenitora y producen células nuevas. Eso se llama esporulación, la formación de esporas que contienen el mismo ADN que el progenitor, que el individuo progenitor. Y la partenogénesis es un mecanismo bien particular porque comúnmente son hembras las que hacen partenogénesis. Las hembras de muchos animales invertebrados, por ejemplo, insectos, o de otros grupos como crustáceos, las hembras desarrollan huevos que no necesitan ser fertilizados, sino que ese huevo crece como una copia de ADN de la madre y da lugar a otro individuo hembra. O sea, no se producen machos en la partenogénesis, sino que solo se producen hembras. Entonces, un ejemplo de esto son muchos insectos, como por ejemplo moscas. En moscas se da, muchísimas especies de moscas se da la partenogénesis, o sea que las hembras, una hembra produce huevos que no necesitan ser fertilizados y ese huevo crece de tal manera que da lugar a otra mosca, pero mosca hembra, no se producen machos. Los áfidos, esos pequeñitos insectos que usted encuentra en los árboles, así en los tallos de los árboles o de las plantas, que son muy chiquititos y que se les llama comúnmente las vacas de las hormigas, se reproducen también de manera partenogenética. Las hembras producen huevos y de ese huevo sale otro áfido, exactamente igual a la madre, y es hembra también, no es macho. La partenogénesis produce hembras, no machos. En el caso de las abejas también ocurre. En las abejas hay producción de hembras nada más a partir de partenogénesis de huevos no fecundados, y también en algunos crustáceos, en algunas langostas. Hay tiburones que tienen esa particularidad, o sea, aunque aquí ya estamos hablando de un animal ya más sofisticado, ¿no? Un poco más complejo en su estructura corporal. Pues también algunos tiburones se reproducen por partenogénesis, algunas salamandras igual, ¿no? Estos anfibios que encontramos a veces en algunos lugares húmedos, ¿verdad? También se reproducen por partenogénesis. Bien, entonces, en los libros, aquí en el libro de Solomon, como les mencionaba, en el capítulo 41, se habla de la reproducción animal y empieza hablando de los mecanismos de reproducción sexual, asexual, los órganos donde se producen los gametos en la reproducción sexual, que son las gónadas. Empieza a explicar cada uno de los mecanismos, la gemación, la fisión binaria, la partenogénesis, los empieza a explicar. Empieza a hablar del cigoto en la reproducción sexual, de cómo se fecunda el óvulo por el espermatozoide. Luego se habla un poco del tema del hermafroditismo y luego se comienza ya con el tema de reproducción sexual propiamente, y se explica lo que es la fecundación externa y lo que es la fecundación interna.
en la reproducción sexual, que son dos vías importantes de reproducción sexual que hay que reconocer: fecundación interna y fecundación externa. Y luego habla un poco de la fisiología de la reproducción, ¿verdad? De que es necesario que haya ciertas hormonas presentes para que los organismos puedan producir descendientes o puedan reproducirse. Tiene que haber un nivel de desarrollo y una producción hormonal suficiente para que el organismo pueda reproducirse. Aquí hay una tabla donde muestra el aparato reproductor del hombre con todas sus estructuras y sus funciones, aunque en realidad nosotros en este parcial no hacemos énfasis en la reproducción del hombre, hacemos énfasis en la reproducción en general de los animales, ¿verdad? Pero aquí hay información importante sobre las gónadas y qué es lo que produce la gónada masculina, que produce no solamente células gaméticas, espermatozoides, sino que también produce hormonas, que esto es bien importante, hormonas que propician la reproducción. Y luego habla de este proceso que lo vamos a ver el día jueves, la espermatogénesis, como en las gónadas masculinas, como en los testículos, los machos producen esperma, cómo se dan las transformaciones de diferentes células hasta dar lugar a los espermatozoides con cola, que vemos que son parte importante de estos gametos. Y luego vemos, en el caso de las hembras, más bien, ¿verdad? El aparato reproductor de la hembra, los ovarios, las gónadas llamadas ovarios, sus funciones, qué secreciones produce, y también vemos el proceso llamado ovogénesis o la generación de los óvulos, cómo se producen los óvulos dentro de los ovarios, de tal manera que eso lo vamos a explicar el día jueves. Pero usted puede ir leyendo ya lo que es espermatogénesis y ovogénesis para que al final entienda mejor el proceso de formación de gametos en los animales. Bueno, de momento terminamos ahí. Recuerde que en estos días vamos a habilitar las asignaciones para este cuarto parcial y las notas hasta el tercer parcial yo las voy a recopilar en un cuadro que les voy a subir. Ya para el día jueves usted lo va a tener, para que solo vayamos sumando nada más lo que hace falta, lo que venga en el cuarto parcial. De momento, pues terminamos ahí, nos veríamos el jueves, pendientes en el aula virtual siempre por lo de las asignaciones. Yo esta semana se las habilito. Bueno, muchas gracias, licenciado. Bien, que tenga buen provecho. Gracias, Lick. Por nada, buen provecho a todos. Gracias, Lick. De nada, buen provecho.